El Observatorio del Trabajo. Es el espacio en que encontrarás las noticias más relevantes de la cadena de valor del trabajo y el empleo. Capital humano, innovación, tips para emprender, estabilidad, turismo, relaciones laborales, salud, sindicatos, toma de decisiones, desarrollo local, emprendedores, startup, tecnologías, pymes, formación, recursos humanos, búsquedas laborales, política del empleo. Vamos a caer una vez más. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. No podrás parar. Vamos a caer una vez más. Hola, ¿cómo les va? Vamos entrando ya al final casi de nuestra novena temporada del Observatorio del Trabajo, este espacio de investigación social y noticias sobre el trabajo y el empleo que decidimos poner en marcha allí por junio del 2010. Y bueno, este es el anteúltimo programa del año y tenemos nada más y nada menos que el honor de tener a uno de los grandes pensadores del coaching de Argentina y de Argentina al mundo, que es Marcelo Krinsky, de la consultora crearcontextos.com. Ya pueden empezar a indagar sobre el equipo de trabajo, sobre la metodología, y además la van a poder escuchar aquí junto a nosotros. Vamos a poder dialogar con él sobre todo lo que tiene que ver con esto de crear contextos a través del liderazgo, a través del trabajo en equipo, a través del diálogo, la conversación, y de ir despejando los miedos para poder cumplir ese objetivo que tiene una organización. También te vamos a ofrecer el micro de mentoring que hacemos mensualmente, que ya pueden ingresar a www.mentoringspain.es con Julio Rodríguez Díaz, que nos va a hablar sobre el aporte que hace el coaching al mentoring para poder ir moviendo las ideas y ustedes poder ingresando a los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Y también tenemos la selección de noticias en nuestro compacto de noticias sociolaboral que le ofrecemos cada martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Así que ya no los hago esperar más, vamos directamente a escuchar a Julio Rodríguez Díaz de Red Mentoring. Recuerden www.mentoringspain.es. Julio Rodríguez nos dice esto. Estimado Juan Domingo, ¿cómo estás? Bueno, aquí me encuentro en el aeropuerto de Barajas. Me encuentro de viaje en este momento, pero no he querido subirme al avión sin reflexionar contigo sobre la pregunta que en su momento me hiciste. ¿Qué diferencias hay entre el coaching y el mentoring? Fíjate que no me gusta hablar de diferencias en este caso, porque creo que una disciplina y la otra se pueden complementar. Es como decirme qué diferencia hay entre el liderazgo y la comunicación. Probablemente un buen líder tenga que ser un buen comunicador. Por lo tanto, el símil nos demuestra que de alguna manera son herramientas que probablemente una de ellas les sea muy beneficioso utilizar la otra. Definamos el coaching bajo mi punto de vista. Para mí el coaching es el arte de hacer buenas preguntas y el coach puede llegar hasta ahí. El coach es experto en el proceso, pero no necesariamente tiene que ser experto en el contenido. El mentor es experto sobre todo en el contenido. El proceso se puede aprender con el tiempo, porque también hay habilidades, también hay metodología. Eso es lo que hacemos en la red de mentoring de España, que ayudan a estos mentores a desarrollar mucho mejor su actividad. Pero el mentoring es más en ese sentido. Ha de utilizar la herramienta del coaching el mentor cuando al principio de la relación no conoce a la persona que va a mentorizar. Es como ir al doctor y que no te pregunte los síntomas. El coaching o la herramienta de las preguntas es muy útil en las fases preliminares de las conversaciones. Sin embargo, el mentoring necesariamente va más allá. Un mentor, además de eso, es un consejero. Aunque el arte de dar consejos no es necesariamente fácil,
También puede contar historias de éxito, historias de fracaso. También puede conectar personas. En definitiva, espero haberte con esta pequeña reflexión clarificado un poquito más qué es lo que hacemos los mentores y qué es lo que de alguna manera significa coaching y mentoring dentro de una relación. Muchas gracias, Juan Domingo. Un abrazo. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituílo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La Nota Digital, sitio de noticias y opinión. La Nota Digital, tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos Compacto de Noticias. Diseñan programa para que startups puedan salir a cotizar en la bolsa. El mercado argentino de valores, MAP, y la aceleradora Litoral firmaron un acuerdo para potenciar el financiamiento de startups. El programa A2 Capital Market SM propone un modelo de financiación para las empresas que se encuentran en un estadio de startup. El objetivo es posibilitar el acceso de la startup al mercado de capitales, promover fuentes genuinas de financiamiento e impulsar su camino hacia la oferta pública. Las startups se posicionaron en Argentina como verdaderos referentes de innovación. Eso atrae el interés de los inversores. El programa por ello fue diseñado como una ruta que, a medida que la startup avanza, el alcance de la profesionalización en forma sustentable mediante una fuente alternativa de financiamiento. A su vez, optimiza las proyecciones financieras, promueve la adopción de altos estándares de gestión que motiva a los inversionistas a permanecer. Vicente. Bueno, siguiendo con esa línea de tecnología, continúa avanzando la economía digital. El Banco Central de la República Argentina recordó que a partir del 1 de abril del 2019, las entidades financieras deberán estar en condiciones de recibir en depósito o pagar en ventanillas cheques electrónicos. Todo ello sin perjuicio de mantener vigente el formato papel. Por ello, las entidades que opten por no emitir cheque electrónico, e-check, deberán igual estar en condiciones de recibirlos para su depósito o pago y posterior acreditación y cobro. El e-check mantendrá las funcionalidades del tradicional en papel, puede ser común o de pago diferido y tendrá carácter de título ejecutivo y endosable, pero no tendrá restricciones en la cantidad de endosos. En cambio, los cheques físicos seguirán teniendo límites de endosos, uno para los cheques comunes o dos en los pagos diferidos. Entre los beneficios esperados está la reducción de rechazos por defectos formales, como la no coincidencia de la firma con la registrada, o aspectos que lo invaliden como cheque, falta de algún dato, tachadura sin salvar, etc. Como las transacciones se realizan en forma electrónica y remota, habrá además reducción de costos operacionales, de traslado y verificación de documentos, lo cual agilizará el descuento de cheques en el mercado de capitales. Aumentó la incobrabilidad de préstamos y cayó el financiamiento. Según un informe de estabilidad financiera del Banco de la Central de la República Argentina, el ratio de incobrabilidad de los créditos se ubicó en el 2.3% en el último semestre, con un incremento del 0.3 porcentual respecto al semestre anterior. Sin embargo, preocupa el aumento del impago del crédito de las familias,
El segmento de préstamos a las familias subió el 0.6 puntos porcentuales hasta el 3.6%, indicó el Banco Central. Los hogares registraron un fuerte impacto por la aceleración inflacionaria y la pérdida de ingresos en términos reales. Esto dificultó el pago de vencimientos de cuotas tanto en líneas de consumo personal como tarjetas de crédito. El central detalló también que en menor medida aumentó la morosidad de los créditos de las empresas, que creció el 0.3% porcentual, llevando al 1.3%. El negocio financiero no solo fue afectado por la mora, sino que hubo una importante caída del financiamiento ofrecido por la suba de las tasas de interés. La consultora Radar indicó que en octubre fue el mes de mayor baja de los préstamos del sector privado desde el 2002. La consultora indicó que la consecuencia del apretón monetario no solo se observa en la disminución de los créditos, sino también en el racionamiento. Son varias las entidades que dan de baja líneas por temor a la mora de los préstamos. El informe cierra asegurando que todo indica que estos registros negativos se mantendrán en los próximos meses. Dado el impacto que tiene la crisis en las pequeñas y medianas empresas, el Grupo Techin impulsa su programa ProPyme Exporta. Las empresas Ternium, Tenaris y Tecpetrol dieron a conocer las medidas para incentivar exportaciones y la sustitución de importaciones de las más de 900 pymes clientes que participan del programa ProPymes Exporta. El objetivo es lograr que 145 pymes participantes logren un ascenso en sus exportaciones anuales, pasar de 120 millones a 410 millones anuales. El programa ProPyme desde hace 17 años articula herramientas para promover inversiones productivas dentro de sus pymes clientes. Ahora lo que se busca es potenciar acciones con el objetivo de recuperar y aumentar sus exportaciones y colocarlas en el mundo. Las empresas del grupo, Ternium, Tenaris, Tecpetrol, ya identificaron las pymes de los sectores agrícolas, autopartistas, de línea blanca, perfilería liviana, accesorios petroleros e insumos y productos industriales con pasado exportador. Para ellas, diseñaron herramientas de apoyo para aumentar su capacidad latente que incluyen el acompañamiento para simplificar procesos de comercio exterior, apoyo financiero, disponibilidad de red de oficinas comerciales de estas empresas del grupo alrededor del mundo, dándole base y sustento para sus operaciones, y otras medidas. Presten atención lo que son capaces los científicos argentinos. Presentaron el primer trigo tolerante a sequía del mundo. El trigo tolerante a sequía y salinidad es un descubrimiento y desarrollo argentino. Es el resultado del esfuerzo público-privado, ya que surgió de las investigaciones de la doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, y se cristalizó con el desarrollo de Bioceres. Trigal Genetics, un joint venture, fue formado por Bioceres y el semillero francés Fourneau Desprez. Se encargará de desarrollar y comercializar variedades de trigo en Sudamérica con biotecnología argentina. Para presentarlo, Trigal Genetics organizó jornadas en Alto Alegre y Arias, en Córdoba y en las localidades bonaerenses de Pergamino, Bordenave y Balcarce. Matías Rufo, gerente de producto de tecnologías de INDEAR, afirmó que permite obtener una mejora de rendimiento debido a la tolerancia a momentos de sequía, algo inédito en el cultivo de trigo. Y por otra parte, ofrece la posibilidad de controlar malezas en el cultivo. El gen que le confiere la tolerancia a sequía al trigo
es el HB4, que proviene del girasol. Y dado que el girasol y el trigo no se pueden cruzar, lo que hicimos fue usar la biotecnología para transferir este gen de girasol al trigo, explicaron los investigadores. Con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias y vamos a ir entrando en la entrevista del día hasta y media, que viene la tanda de la radio, operados por el gran operador que tenemos en este medio, que se llama Maximiliano Perel. Así que, como les comentamos al iniciar nuestra audición en el día de hoy tenemos la posibilidad de tener a Marcelo Krinsky de crearcontextos.com. El licenciado Krinsky es un hombre formado en administración en nuestra Universidad de Buenos Aires, es coach profesional, tiene más de 2 décadas dedicándose a la formación del coaching, tiene varios libros, va a contarnos un poco sobre sus trabajos de investigación, sus trabajos de consultorías y experiencias empíricas que nos viene a traer sobre el tema del coaching. Su primer libro fue en el año 2005, Ver para Crear, algo que Vicente Españolo nos tiene siempre acostumbrado a hablar de la mirada y la creatividad. También, tiene trabajos como la Clínica de Prácticas de Coaching, también es GPS para coach y coachados. Y está por venir 2 libros que se los voy a dejar que los anuncie él para ser bien objetivos a la hora de hablar de lo que hablamos. Palabras claves que tenemos en el día de hoy: capital humano, factor humano, la mirada, la escucha, el liderazgo, el equipo, las organizaciones y el contexto. Así que, ¿para qué esperar si en quien está esperando, que tiene un problema en su voz, en su garganta, es Gerardo Soula, quien nos acompaña siempre en estos ciclos que hacemos de Capital Humano? Y hoy tener a una persona que nos venga a hablar de lo que es el coaching en forma tradicional, que es la escuela del coaching ontológico, una escuela latinoamericana que él nos va a venir a contar, pero fundamentalmente el coaching, Marcelo Krinsky, tiene que ver con la escucha, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con eso que nos hace movilizar a la hora de cumplir esos objetivos que tenemos como individuos, pero también eso que tenemos que hacer como individuos en las organizaciones para que esas organizaciones cumplan con sus cometidos. ¿Es así? Bueno, buenas noches. Para mí el coaching, primero agradecerle también a Gerardo Soula la invitación, el poder acercarme a este espacio. Yo creo que el coaching fue surgiendo a partir de un señor llamado Tim Galway, que él hablaba del juego interior. De que cuando un tenista juega, tiene toda una conversación privada que le va a definir el próximo punto. Entonces, hay un primer trabajo que hacemos los coaches que hace a poder escuchar, darnos cuenta, digamos, que las personas se den cuenta de su conversación privada. Ahora, a veces estamos tan pendientes de nuestra conversación privada que se nos dificulta escuchar a los demás. De hecho, hoy, más de 20 años después que yo terminé la Universidad de Buenos Aires, todavía no hay ni una materia dedicada a la escucha. Y toda persona que conduce, todo emprendedor, toda persona que se plantea el futuro va a requerir estar entrenado en habilidades de escucha. Por lo tanto, en principio, la palabra coaching, con la traducción de entrenamiento, la buena noticia resulta que es un ámbito que se puede aprender y entrenar. Vicente, ¿tenés alguna pregunta que tiene que ver? Porque él ha hecho un libro, uno de sus primeros libros, que tiene que ver con la mirada, con la visión. Bueno, yo también no estoy bien de la garganta porque he estado en serenatas estas noches. Bueno, la mirada, evidentemente, como siempre decimos,
es muy importante. Maquiavelo, lo tomo porque siempre se lo critico, pero Maquiavelo decía que todos ven, pero pocos comprenden lo que ven. Y digamos, está la mirada del ojo biológico, que bueno, ve, pero si alguien le pregunta qué vio, bueno, no vio nada. Es decir, o sea, es como el tipo que va la persona que va en un tren y mira un paisaje y puede decir vi vacas, ranchos, pero no puede especificar qué es lo que vio. Después hay una mirada más complicada, que es la del espía, ¿no? Que es una mirada artera, degrada al observado y degrada al observador. Y después hay una mirada, yo creo que es la mirada que por lo general los políticos se mantienen en esa mirada, que es la del observador, que es la que hace simplemente diagnósticos, pero no propone nada a por qué ese diagnóstico. Y yo tengo una mirada que creo que yo la llamo la de Trasnovus, que es a través de lo nuevo, que es cuando yo miro, digamos, pero con la intención de ver en mejorar eso que estoy viendo. Yo digo, cuando es muy difícil a veces darse cuenta en el contexto de cómo hago para mirar algo que me dé el pie de la innovación, ¿no? Ahora, la realidad ha demostrado, si tomamos el hombre primitivo hasta hoy, que evidentemente el hombre es capaz de ver, digamos, de corregir, si mira con esa mirada es capaz de construir, bueno, lo que hemos llegado hasta ahora, ¿no? Sí, quizás ahí me das pie con esta reflexión que estás haciendo de cómo el coaching para mí tuvo una evolución, de ese coaching que de alguna manera le indicaba a través de preguntas cómo guiar a otro. Surgió el coaching ontológico como una pregunta respecto de cómo estoy mirando, cómo estoy abordando. Yo creo, y por eso el nombre Ver para Crear, que lo que vamos a poder hacer va a depender decisivamente de lo que podamos observar. Y de hecho, la gente de las neurociencias nos está trayendo que si nosotros percibiéramos todo lo que está ocurriendo en este momento, nos volveríamos locos. Por eso todos tenemos filtros cognitivos. Entonces todos hacemos un recorte. Ahora, desde hace 2500 años tenemos un malentendido en el cual cuando yo veo, cuando percibo algo, tengo el malentendido de que lo veo todo, que lo percibo todo. Entonces no me explico cómo otro percibe distinto a mí. Y entonces ahí tenemos algunas emocionalidades que empiezan a tallar, como los enojos, como la soberbia, como la arrogancia, como la frustración, que están tallando decisivamente en nuestras posibilidades, por ejemplo, de seguir escuchando. Porque si yo estoy en la arrogancia, yo descuento que no tengo nada para aprender del otro. Si yo estoy en el enojo, me quedo enganchado en la situación. Si yo estoy en la rabia, lo único que me importa es expresarlo, por ejemplo, a través de un golpe. Entonces, mi trabajo en estos años tuvo que ver con ir revisando cómo observamos las personas y cómo hacemos juntos para fortalecer los trabajos en equipo. Yo creo que la complejidad, la innovación, como traías Vicente ahora, nos va a requerir una escucha, una percepción bastante más aguda, que a veces tiene que ver con escuchar lo no dicho. Y ese ha resultado un ámbito de investigación de estos años. Entonces, para crear hay que mirar, hay que escuchar y fundamentalmente hay que permitirle al otro el espacio a que se movilice, ¿no? Eso es un poco la tarea del coach. Sí, ahora fíjate que nos estamos encontrando con un cambio cultural, porque al día de hoy, así como te decía que no hay ni una materia acerca del escuchar, todavía hoy nos ponen notas por dar respuestas, no por hacer preguntas. Y entonces hoy el preguntar para cualquier persona que conduce, para cualquier persona, cualquier equipo que esté innovando, requiere hacerse preguntas nuevas. Entonces, como decía un cartel que tuve por muchos años en una casa de soltero que tenía, que decía, justo cuando me aprendí todas las respuestas de la vida, me cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que este momento del mundo nos está cambiando las preguntas, lo que hace a la inteligencia artificial, a lo que vos hablabas hace un rato de la biotecnología, de lo que tiene que ver con el cambio climático. No vamos a poder seguir abordándolo con efectividad, con eficacia, si seguimos
con las mismas respuestas para preguntas nuevas. Quédense con nosotros que vamos a la tanda de radio, pero vamos a seguir dialogando en profundidad sobre el tiempo nuevo que el coaching puede hacer un aporte con Marcelo Krinsky de crearcontexto.com, que ya te invité a que ingreses a la página y que veas ese equipo de trabajo, esa trayectoria que hay. Así que primero vamos a la tanda de radio y luego seguimos con Marcelo Krinsky. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos informamos, nos aseguramos. El Observatorio del Trabajo presenta la entrevista del día. También les recuerdo que pueden ubicar a Crear Contexto en LinkedIn, que es la red social profesional. También pueden ahí ubicar a nuestro invitado, a Marcelo Krinsky, en LinkedIn y consultarle temas de los que venimos hablando. Ahora el nombre de la consultora es Crear Contextos, ¿no? Y estamos en un contexto volátil, incierto, cambiante, amenazante. Este famoso contexto busca que todas las escuelas nos invitan a reflexionar y realmente estamos en un momento donde la creatividad y la innovación ocupan un lugar central. Usted lo define, como también lo define en más de una oportunidad aquí Vicente Españolo, y hace referencia a Bauman, ¿no? A esto de la sociedad líquida, a esto de la revolución tecnológica que estamos viendo, este nuevo escenario de los prosumers, donde consumimos y prosumimos al mismo tiempo, donde lo público y lo privado no hay distinción, donde es todo público. Hemos visto casos que han pasado, bueno, últimamente la denuncia de la consultora de Facebook, todo lo que hay sobre nuevas reglamentaciones legales que hay sobre el tema de protección de datos, de cómo se utilizan nuestros datos, porque se habla que los datos son el petróleo del siglo XXI y con los datos generamos riqueza, son un gran potencial. ¿Qué nos podés decir del coaching desde esta evolución que tuviste en estas 2 décadas, donde el mundo fue cambiando, donde vos con tus trabajos de investigación fuiste acompañando este proceso y hoy tenés una visión y ya tenés creo que 2 libros ahí bajo del escritorio? Sí, entonces vamos a ir desde el final hacia el principio. Fíjate que nosotros tenemos una manera instalada de conducir que viene de la época cuando piensa en una organización tomamos el paradigma militar. Esa manera de conducir en el cual el que dirige sabe más que su gente, fue desarrollando una figura que lo llamamos la figura del capataz. Un capataz básicamente le dice al otro lo que tiene que hacer, le da indicaciones, lo monitorea y en todo caso sanciona el incumplimiento. Entonces hay una emocionalidad de trasfondo del miedo. Significa, si no haces esto, algo vas a perder. El miedo siempre tiene que ver con algo cierto que voy a perder. Esa manera de conducir, que hasta hoy muchas empresas la siguen teniendo, empezó a tener algunos problemas. Por ejemplo, dejaba afuera la figura del cliente, porque los ejércitos estaban destinados a atacar o a defender. Ahora, una organización está destinada a servir clientes, a satisfacer una comunidad. Entonces, esos ajustes que hubo que hacer fue dando lugar a la figura del coach. La palabra coach viene del húngaro cochero, de aquel que lleva la rienda, de aquel que tal vez, por ejemplo, un gerente de administración tiene a su cargo gente, tiene a una experta en comercio exterior o a un experto en impuestos, que de impuestos o de comercio exterior saben más que el gerente. ¿Me explico? O una directora de escuela que viene de las matemáticas tiene a gente, a una maestra de idiomas, a una maestra de historia, que saben más que ella. Por lo tanto, fue cambiando en estos años lo que significaba conducir. Ya no desde el te digo lo que tenés que hacer, sino hacia un cómo puedo inspirarte, cómo puedo motivarte para que vos contribuyas con lo que sabés. Sí, hay 2 elementos, me parece, central. Sí. Uno, el líder facilitador, y el otro es ese líder
que inspira, como decís vos, que me moviliza, ¿no? Claro, y en esa línea del cochero, así surgió el coach, que hace casi 30 años que a mí me llamó la atención, me parecía sumamente poderoso. Ahora, empieza a cambiar el mundo, el cochero se maneja en la tierra. Ahora, si el mundo se inundó y empezamos a hablar del siglo líquido, de la sociedad líquida, de la modernidad líquida, como hablaba Bauman, y Bauman nos dejó, por decir, 4 pilares. Nos habló de la sustentabilidad, nos habló de la ética, nos habló de la creatividad y de la flexibilidad. Entonces, nuestro trabajo fue derivando de que entonces si el coach, si cambió el contexto de ese coach que estaba en tierra y ahora está en el agua, fíjate vos que el primer recurso que tiene el cochero es el freno. Cuando decís hay que tenerlo rienda corta, hay que darle un poco más de rienda, eso en el agua no va. Porque fíjate que todo aquel que conduce una lancha sabe que la lancha no tiene freno. Para la lancha puedo ir para adelante o puedo ir para atrás. Pero para frenar ya tengo que mirar el sistema, tengo que mirar los vientos, tengo que mirar el oleaje, tengo que ver los otros barcos. De acuerdo al viento estaciono de una o de otra manera. Esto del siglo líquido fue haciendo sentido con nuestra intuición al ponerle crear contextos a nuestra empresa. De crear las condiciones, primero de sustentabilidad. Cuando hablo de sustentabilidad digo, ¿qué consecuencias va a tener las conversaciones que tenga o no tenga de acá a 5 años, de acá a 10 años? La sustentabilidad. La ética hace a qué acuerdos vamos a hacer. Ya no hablo de lo moral, hablo de cuestiones que hacen a los valores, al respeto, dónde están mis derechos, hasta dónde, qué derechos me da tener un cargo. Y estas conversaciones de valores que por mucho tiempo la dejamos a un costado, hoy resultan fundamentales porque los valores no se pueden ir a aprender a un curso. Nosotros venimos con valores de la casa, el lugar donde nacimos. Y una vez que hacemos la base, el contexto de sustentabilidad y de ética, ahí podemos ir a lo que nos traías, Vicente, de la innovación. A mí me gusta la palabra innovación porque significa lo nuevo desde adentro, dar con lo genuino, la flexibilidad del cambio de hábitos. Y ahí nosotros mantuvimos la noción de coaching, porque si yo quiero aprender algo, voy y tomo un curso. Ahora, si yo quiero ganar un juego, contrato a un coach. El coach tiene sentido porque tenemos juegos por ganar, que me justifica revisar hábitos profundamente arraigados. Así surgió el primer libro, por eso digo, fui de atrás para adelante. Así surgió el primer libro, se llama Ver para Crear, que está escrito con un criterio holográfico. Significa que empieza por el centro, por la página 111, y está escrito con un criterio holográfico, significa que la totalidad de lo que quería decir está en cualquier capítulo, y luego de cualquier capítulo se vuelve al centro, y se hace cualquier combinación de capítulos, y hay que volver al centro. ¿Qué comprendo como estar en el centro? Estar en el momento de mayor oleaje en mi mejor versión. Eso es estar en el centro. Que una organización esté centrada significa poder convivir con mi mejor versión. Ya no importa quién tiene razón, ya tenemos que ver cómo podemos hacer que 1 más 1 resulte 3 y 4 y hacer sinergia. Después de escribir Ver para Crear, me di cuenta que teníamos que ir todavía más lejos. Y así surgió la trilogía GPS para coaches y coachados del siglo XXI, una conexión con lo vital. Ese es el nombre de la trilogía, del cual salió el primer libro, se llama Clínica Avanzada de Coaching. En ese libro planteo la necesidad de parar el ruido, de hacer más silencio, de darnos momentos para que en la vorágine poder serenarnos para las mejores tomas de decisiones. Y esto tiene que ver con lo personal y con lo empresarial. Cuando tenemos tanto ruido, tanta gente opinando, tanto ruido de pasillo, eso dificulta poder movernos con asertividad. Desenchufarnos, ¿no? Por eso es muy importante, muchas organizaciones están usando mindfulness, están usando yoga también, y otras terapias que ayudan a esto, ¿no? A poder desenchufarnos para poder tener, lo que vos siempre, Vicente Españolo, hablás, tener una mirada lateral, ¿no? De la cosa. ¿Tenés algo para preguntar? Te veo que estás ahí atento. Es muy interesante lo que dice Marcelo. Es decir, vos fíjate que él hace referencia, por ejemplo, al silencio. Y él habló, digamos, de lo que
digamos, de lo que no, escuchar lo que no se dice. Y a veces es más un silencio que 200 libros, ¿no? Es decir, que para mí justamente en la sociedad en que vivimos, y lo vemos a diario, por ejemplo, en medios, siempre lo hablo con Juan, en medios muy prestigiosos, de pronto en un programa de radio que son equipos, cuando se ponen a hablar, el principal te tiene que estar diciendo, hablen de a uno. O sea, si estamos en un ámbito de comunicación y en una radio prestigiosa, con una figura importantísima, y tiene que estar diciendo, hablemos de a uno, ¿qué nos queda? Nosotros que somos más chiquititos, más principiantes, y yo creo que para mí, creo, Marcelo, en lo que hemos charlado, es muy importante esto de la conversación. No conversamos. Y además hay un dato que es muy importante, me parece a mí. Digamos, hay mucho ruido de todo tipo, y además, digamos, si la mirada había que educarla para descifrar, digamos, los distintos paisajes y los contenidos, el problema es que ahora ya no hay mirada, porque la mirada está puesta en el celular. Bueno, la mirada es muy interesante esto que decís, Vicente, porque el objetivo que tenemos desde este espacio es invitar a nuestra audiencia al diálogo, a escucharnos, y fundamentalmente intentamos ser coherentes con eso, porque la coherencia es algo central que me parece que vos trabajás mucho cuando coacheás a los profesionales, diciéndole, bueno, a ver, muchachos, doble moral, acá no. ¿Qué nos pasa? Que vemos que las organizaciones dicen una cosa y realmente después te encontrás con que hacen otra. Después los estados, los gobiernos que conducen los estados, dicen que van a cumplir con el bien común, y del bien común lo que menos hacen es, hacen cosas comunes, pero de bien nada. Entonces hay como un divorcio en la incoherencia que hay en las instituciones. Ahora, esto se puede ir configurando con un trabajo en el liderazgo, una visión de liderazgo nueva, una visión de esos equipos que dialogan, porque ¿quiénes hacen las organizaciones? Un conjunto de equipos de trabajo. ¿Y qué hacen los equipos? ¿Qué deben hacer? Deben dialogar, deben conversar. Contanos cómo es este proceso que realizás desde el líder hacia los equipos de trabajo, y cómo ayudás a que las organizaciones puedan cumplir con sus objetivos. Sí, entonces te decía, cuando surgió estos 4 años de silencio, desde el 2011 hasta finales del 2015, o sea, la trilogía, el primer libro salió en marzo del 2016, ahora espero en abril estar presentando en el segundo libro. Te vamos a estar convocando, ¿eh? Un gusto. Lo que digo es que ese momento de parar tuvo que ver con... a mí me gusta como lo traía Oscar Wilde, que decía, los seres humanos tenemos respuestas para preguntas que nunca nos hicimos. Entonces digo, tal vez resulte un tiempo de volver a preguntarnos algunas cuestiones, de, por ejemplo, en qué consiste conducir, en qué consiste hacer empresa, ¿no? Yo contaba cuando estábamos por entrar, que una empresa la comprendemos como una dinámica, una red dinámica de conversaciones asentadas en compromisos estables. Si nosotros comprendemos así las empresas, fíjate el poder devastador que tiene la mentira. Porque cuando rompemos compromisos, es como si hiciéramos un agujero en el barco. Entonces, el trabajo nuestro tuvo que ver con mostrar lo por ganar o qué perdemos si no avisamos a tiempo que no vamos a cumplir, si me estoy comprometiendo a más de lo que puedo. Y ahí nos fuimos desplazando de una noción de... Nosotros por mucho tiempo hicimos lo que llamaba el coaching ontológico. Ontología viene del ser. De un trabajo que en muchas organizaciones lo escuchaban lo percibían como un trabajo terapéutico. Nuestro trabajo se mueve de lo terapéutico hacia el espacio
transformacional de las maneras de vincularse. Creemos que estamos en un tiempo que requerimos darnos cuenta que el mismo jugador que en un equipo rinde 100, en otro equipo rinde 60. Pero no por... O sea, el decir bueno o mal jugador nos queda corto para comprender el fenómeno. Nos damos cuenta que los contextos definen decisivamente los textos. Entonces, si yo me pregunto por Marcelo, Marcelo surge en un, como decía Buber, en un Marcelo Juan Domingo, en un Marcelo Vicente, que resulta diferente a cada uno por separado. Entonces nosotros trabajamos en los espacios vinculares, que hace que emerja una versión incluso extraordinaria, porque ni las personas al principio podían dar crédito de lo que resultaban capaces. Entonces hay algo como les pasa a las plantas, que la semilla tiene que morir para que nazca el retoño. Entonces todos queremos el paraíso, pero nadie está dispuesto a morir. Bueno, los coaches, nuestro trabajo en crear contexto está en mostrar que hay ciertos hábitos que requerimos matarlos, porque va a estar en juego lo que tenemos por ganar juntos. Y tanto Clínica Profesional de Coaching, este libro que va a salir en abril, como el tercer libro que hace a casos, que se llama Clínicas de Práctica de Aplicaciones de Coaching, hablamos de ejemplos concretos, de casos de éxito, por permitirme decirlo de este modo. Nos van dando la chance de confiar que podemos hacer una revisión extraordinaria de cómo nos hemos entendido a nosotros como empresas, como equipos y como individuos. No estamos solos, estamos en comunidad. Si nosotros comprendemos, pues la propuesta resulta bastante simple, pero no fácil de hacer, por eso requerimos entrenarla. Nos dimos cuenta que en lugar de hablar de cómo sos, te voy a preguntar por lo que haces y cómo estás con lo que haces. Y en lugar de juzgarme de cómo soy, o cómo fui, o cómo tengo que ser, que eso me angustia muchísimo. ¿Qué tal si te pregunto y vos como mi jefe me decís, ¿qué esperás de mí? Pero en términos de acciones. Mirá, confío que vos vas a poder organizar una reunión, confío que vos vas a poder llamar a tu gente cuando creas que duda, que te van a poder hacer preguntas, que no te van a tener miedo. Y entonces estoy en la acción, no estoy en cómo debería ser. Y en ese accionar juntos vamos deviniendo hacia una versión que ninguno de nosotros podía suponer antes. Y entonces va emergiendo un contexto de confianza que va disolviendo el miedo tan tradicional de las maneras de conducir, en el cual mucha gente se encuentra evitando tener ciertas conversaciones para no estar a riesgo. Vicente, tenés una pregunta ahí en el tintero. Sí, vos, Marcelo, hablaste de comprender. Y, digamos, ponés el acento en que tenemos que tener una conversación, de la cual, digamos, lo único que nos distingue a los alemanes es el habla, ¿no es cierto?, la palabra. Vos fijate, digamos, nosotros observamos que, por ejemplo, en los paneles de la televisión, que influencian mucho, cuando hay varios panelistas, cada panelista trata de convencer al otro. Además, se interrumpen recíprocamente, por ende, el que sale perjudicado es el oyente. Y los directores de canales no cuidan al oyente. Para colmo, cuando son de tipos de textos complicados, complejos, economía, digamos, o algo, digamos, peor todavía, porque el pobre oyente no tiene esa formación y de pronto se le escapan muchas palabras. Y entre las palabras que no conoce y entre el ruido que hay, directamente no entiende nada. Entonces, para mí, creo que es muy importante, digamos, en la conversación, hacer un ejercicio de lo que alguien dijo alguna vez, que no hay que escuchar para responder, sino que hay que escuchar para comprender. Entonces, si uno escucha para comprender, como vos decís, tenés que ir dejando cosas, tenés que dejar cosas que mueran en vos, ¿no es cierto?, para que poder meter cosas nuevas, porque si vos te refugiás detrás de los barrotes de la ideología o de los dogmas o de los paradigmas que existen, porque si nosotros pensamos con los paradigmas, la ideología del siglo XX, hoy nos vamos al tacho. Por ejemplo, decir, bueno, vamos por el comunismo y resulta que el muro de Berlín se cayó en 1889, China en la década del 70 decidió
aceptar la inversión capitalista, y hoy China es lo que es. Bueno, yo digo, para mí, rescato lo tuyo en el sentido, la importancia de la conversación y ponerse a escuchar para comprender. Sí, por mucho tiempo creímos que comunicarnos estaba en hablar alto, fuerte y claro. Y hoy nos damos cuenta que la conversación ocurre en el que escucha. Si yo te hago un comentario y vos te reís, voy a decir que te hice un chiste. Ahora, ese mismo comentario se lo hago a otra persona y esa persona se ofende profundamente. Y nos dimos cuenta que en esto de que la comunicación ocurre en el que escucha, resultaba bastante similar a que el servicio ocurre en el cliente, no en el proveedor. Algunos de nosotros estamos enamorados de nuestras criaturas, de nuestros productos, de nuestros servicios, pero resulta que va a resultar el cliente el que termine validando. Entonces, escuchar al cliente, escuchar a mi compañero, resulta que sin querer o que va a terminar resultando un espacio de empezar a escuchar a mis hijos, escuchar a mi pareja, escuchar que mis hijos crecieron, que ya no me hacen los planteos que hace 10 años. Y entonces empezar a refrescar la mirada y empezar a darnos cuenta que los humanos, por bastante tiempo, especialmente en Occidente, nos movimos con el tiempo cronos, que hace el tiempo que transcurre, pero que podemos recuperar un tiempo que los griegos hablaban del tiempo kairos, como aquel tiempo del encuentro, como aquel tiempo interno. Entonces, si yo estoy 4 horas en una muy buena conversación, se me pasó en un instante. Pero si estoy 1 minuto esperando a que mi ordenador cargue, me parece una eternidad. Entonces, estamos en un tiempo líquido en el cual el tiempo, la noción del tiempo, la manera de comprendernos en el tiempo se ha hecho fundamental para ver hasta el sentido de oportunidad. ¿Cuándo resulta el momento de hablar con mi jefe por un aumento de sueldo? ¿Cuándo resulta el momento de hablar con mi equipo? ¿El contexto que tengo resulta el mejor o tal vez nos vamos a otra sala? Porque si yo hablo y el otro no está para escucharme, no tiene mucho sentido que hable. Seguramente a lo largo de este tiempo, de tus trabajos de investigación, de tus trabajos en consultoría, porque crear contexto también lo que hace, ayuda a las organizaciones y a sus líderes a reflexionar para poder cumplir con esos objetivos. ¿Puedes contarnos algunos casos de éxito que has tenido que llevar adelante y algún caso puntual que por no haber escuchado correctamente debarrancó? Bueno, muy bien. Se me ocurre un caso de éxito que incluso aquel que esté interesado está en la revista Mercado. Un caso en una corporación había un alto ejecutivo, un ejecutivo que tenía compañeros. Entonces en la corporación decían, para ser un próximo gerente hay que hacer una experiencia en el extranjero. Hizo la experiencia en el extranjero y volvió. A su mismo lugar de trabajo. A su mismo de antes. Entonces ahora volvió como gerente de gente que lo seguía viendo como su ex compañero. Y a su vez el gerente anterior que estuvo en ese tiempo, que había sido su jefe también, le había prometido a alguien que iba a ser el próximo gerente. Y la organización decidió otra cosa. Entonces nuestro acompañamiento estuvo en esa reubicación, esa transición de liderazgo donde había un gerente formalmente puesto, pero había toda una cuestión de poder que la tenía alguien, un equipo, en otra sintonía. Entonces nuestro trabajo estuvo en poder de alguna manera acompañar a ese equipo, a ubicarse que ese gerente resultaba lo mejor para ese equipo y para esa empresa en ese momento. ¿Qué metodología? ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, ahí hay varias. Primero hacemos un diagnóstico que tiene que ver con dar con una metodología que permitirá al hueso las conversaciones que faltan y resultan medulares para agregar valor, pero que vamos al hueso de esas conversaciones, pero preservando a los que hablan. Eso nos permitió ver que si la gente se siente preservada, la gente habla. Confidencialidad. Claro, entonces rompemos los papeles adelante de ellos y ven que todo lo que hacemos lo hacemos a favor de algo por ganar. Después hay un entrenamiento que tiene que ver con coaching individual, con coaching de equipo,
con talleres de habilidades interpersonales y reflexivas, con trabajos de facilitación de conversaciones entre ejecutivos muy potentes que tienen dificultad de establecer algunos acuerdos, entonces los de abajo los terminan padeciendo y el negocio tiene demoras que podrían subsanarse, y otras prácticas que tienen que ver con ir ganando ese ensamble de los equipos que no se hacen de un día para otro, requieren tiempo. Que es muy importante seguramente la línea media. Claro, ¿no? Fundamental. Entonces, eso te puedo hablar de un caso que estuvo muy bien. Después se me ocurre otro caso contar, en el cual nosotros nos dimos cuenta que en la mitad del proceso, todo esto que venía muy bien, en una empresa familiar, los hijos se empezaron a meter y quisieron digitar porque estaban apurados. Y entonces nosotros propusimos detener el proceso, porque si no, se la maltrata a la gente. Mira vos. Y estos tiempos, como si yo no le puedo pedir a una planta que crezca porque yo quiero. Esto ocurre por un crecimiento orgánico. Y permitime decir algo más de las veces que nos resultó muy bien y las veces donde no avanzamos. Poder movernos de la característica de si soy o no soy líder, para moverme a comprender el liderazgo como un movimiento magnético. Mira vos. Se nos fue el programa, estuvo muy interesante lo que vos decías. Este programa podía haber durado 5 horas, pero el tiempo es riguroso. Ahora viene. Tomando lo de Marcelo, no podemos sentir griego. Ahora viene Hoy Sonamos, que es un programa muy lindo de música, de rock nacional, rock argentino. Así que los dejamos con ello aquí en Radio Palermo. Le agradecemos a Marcelo Krinsky de crearcontexto.com. Le agradecemos a Jorge Potente, que nos hizo la selección de noticias, a Gerardo Soula, a Franco Palermo, a Ramón Hermácora, a Saúl Gómez, a Vicente Españolo. Y en nombre de todos ellos te decimos, nos encontramos el próximo martes en el último programa de la temporada 9, que se viene la temporada 10. Y acordate que vamos a tener algo que tiene que ver con el coaching muy potente para que vos puedas ser protagonista de tu tiempo. Gracias y nos vemos el próximo programa. Vamos a caer una vez más. No podré fingir, no podrás parar. Vamos a caer una vez más. Tú me muestras tus talentos, yo me quedo rezagado dando